Bien, amigos, tenemos el placer de tener al doctor Leonel Liriano, médico internista, intensivista, pero es el hombre de las células madres de Santiago. Tenemos el de La Vega y el de Santiago. Y él viene acompañado de un refuerzo del doctor Silvano Rodríguez, que es nefrólogo. Yo creo que para sacarle provecho a esta conversación, tenemos al doctor William Hanna, que puede hablarnos de algo que yo tenía siempre la curiosidad. Parecería algo que debe conocerse, pero el público no lo conoce. Doctor, el sistema inmunológico responde en algunos casos a las células madres, es decir, sistema inmunológico, células madres, doctor. Sí. Deja que Chiqui maneje sí, gracias. su negocio. Realmente, cuando nosotros hablamos de células madres, las células madres en sentido general tienen una propiedad que se llama inmunoprivilegio. Inmunoprivilegio. Esto más o menos viene conferido porque esas células no tienen una definición como a un tejido particular y son células que no tienen cédula. no tienen cédulas. No. O sea, no son células especializadas, ni son células, ¿cómo se llama? Ya derivadas hacia un tejido específico. Entonces, por eso, en sentido general, no producen antigenios, o sea, no crean anticuerpos contra ella. Y eso es muy sencillo. Por ejemplo, si vamos a las células de la placenta, por poner un ejemplo gráfico, la placenta tiene dos partes, ¿verdad? El corio y la decidua. Nosotros sabemos que el corio es la parte de la placenta que pertenece al niño, que la decidua es la parte de la placenta que pertenece a la madre. Entonces, nosotros tenemos un tejido dentro de una persona que no pertenece a esa persona y a través de la protección que le confiere la placenta no hay rechazo entre ninguna de las dos, ni del niño a la mamá, ni de la mamá al niño. Eso tiene que hablarlo al par. Tenemos dentro de nosotros tejidos, ¿qué? Lo que pasa es que cuando una mujer está embarazada, Sí. tiene un tejido que no es de ella, es de otra persona que se está formando dentro de ella. Ah, ya. Pero incluyendo el feto. Eso la es el mitad de sus cromosomas son del papá y la otra mitad Exacto, de la mamá. o sea, es un tejido que no es de la mamá, porque... ¿Y la placenta del feto o de la mamá? Una parte del feto y una parte de la mamá. Ah, ya. Porque la placenta tiene dos componentes, que, como dije anteriormente, el corio y la decidua. La decidua es esa parte que es bien vascularizada, que es como intensamente, cuando uno la ve fuera, roja así, esa es la parte que es de la madre, que viene de la madre hacia el feto, donde se están llevando los nutrientes hacia el feto. Entonces, todo lo que es cordón umbilical y alguna otra parte, sobre todo la envoltura, eso es parte de la decidua y eso es, del corio, y eso pertenece a la formación del... Si uno le hace un ADN, es igual que el que tiene el Bien. niño. Cuando el doctor Hanna entró, me pregunta, ¿y Leonel anda con un nefrólogo? ¿Qué está pasando? Lo que pasa, doctor, mire, yo soy una persona privilegiada. Mi vida ha sido... Yo no tengo todos los cuartos que quisiera, pero realmente tengo una vida feliz y a mí me gusta mucho mi vida. Entonces, uno de los privilegios que yo he tenido es que me he podido rodear de gente con mucho nivel personal, intelectual y todas esas cosas. Y me ha llevado mi vida a tener relaciones con mi tocayo de sobrenombre, ¿Y lo trajiste? Silvano Rodríguez. Silvano para mí es como un sobrino, porque su papá es como mi hermano, y su hermano está casado con una sobrina mía. ¿Y él es nefrólogo? Él es nefrólogo, él se entrenó en Cornell, en Estados Unidos. Cornell University. Ajá. Entonces, yo creo que es algo muy positivo para el país, que una persona del nivel académico, intelectual y personal de él, la gente lo conozca. Él no trabaja con terapia celular. Nosotros intercambiamos algunos conocimientos, pero lo que él básicamente hace es su nefrología. Y la nefrología tiene subespecialidades. Por ejemplo, el médico que ve mucho
muchas diálisis, razones para las diálisis, son insuficiencias renales, pero las causas de las insuficiencias renales son las mismas o son diferentes. Son diferentes. En el 50% de los pacientes en diálisis en Estados Unidos por diabetes, la otra mitad, el 30% son por hipertensión. Entonces, entre la diabetes y la hipertensión tenemos más o menos el 80% de los pacientes que entran en terapia renal sustitutiva, diálisis, hemodiálisis o El diálisis 50 peritoneal. es, Diabetes. y el otro, 30% del restante 50 es hipertensión arterial. Entonces, y el otro 20, son diferentes enfermedades. etiologías, sí. Bien, hay algo que me han recomendado que no lo diga mucho, pero después me dijeron que cada dializado se le explica que si no hay un trasplante, su vida tiene un límite. ¿Es así? Antes se creía eso, pero con el avance que hemos teniendo en la máquina de diálisis, avances técnicos, en el filtro que se utiliza la diálisis, en el acceso que tiene el paciente para realizarse la diálisis, ya no es una sentencia de muerte. El doctor Han y yo Pero 10 años son teníamos un amigo que Años son tuvo buenos. 22 años en diálisis en Estados Unidos, un médico pediatra. Es decir, que puede haber algo de eso. Pero realmente cuando se filtra, hay tecnología ya que filtre igual que el riñón, es decir, que no se lleve elementos que son vitales. No exactamente, no tanto en el filtrado, sino básicamente en la fisiología. El riñón está trabajando 24 horas, 7 días a la semana. La Y diálisis, no solamente filtra, sino que filtra y reabsorbe. exacto, tiene varias ¿Qué funciones. cosa, doctor? Filtra y de los filtra un galón Sí. y reabsorbe 960 ¿De ese galón? Sí, sí. Filtra un poquito más de ahí, mucho más de ahí. Y el por avance día. de las máquinas, Es un ejemplo. ¿en qué consiste? Lo que le estaba tratando de explicar era que no es tanto la tecnología de las máquinas, sino la fisiología del riñón, que en todos nosotros está trabajando 24 horas, 7 días a la semana. ¿Y por qué a veces hay pacientes que se le hace diálisis durante un tiempo por alguna razón, pero después vuelve su riñón a funcionar? ¿En qué caso? Ese paciente tenía una lesión renal aguda, una afectación en el momento, le dio COVID, por ejemplo, el riñón se le apagó por COVID, cayó en diálisis, se cura de COVID, recupera función renal, sale de diálisis. La lesión renal aguda sale de diálisis en algunos casos. La enfermedad renal crónica no sale de diálisis. Si cayó en diálisis por enfermedad renal crónica, que es básicamente el deterioro progresivo y paulatino Sale por con- diabetes, por sale con hipertensión, trasplante. sale con trasplante, exactamente. sí. Pero en este país estamos todavía en pañal en trasplante, lamentablemente. ¿En riñón también? Sí. Mira, háblame de la eritropoyetina, que es una cosa que se ha puesto muy, muy de moda aquí. Yo creo que anda gente con jeringuilla inyectándose la barriga. Sí, Sin necesidad. es una de las funciones del riñón. Típicamente, popularmente, la gente cree que el riñón solamente filtra los desechos, hace pipí, elimina los desechos, pero Una tiene glándula. muchas funciones. Y una de ellas es producir la eritropoyetina, que es básicamente una hormona, un mensajero, que sale del riñón, va a los huesos largos, al fémur, por ejemplo, y le instruye a la médula ósea que produzca más sangre. Entonces, se encarga de mantener la hemoglobina en niveles normales. Cuando hay insuficiencia renal típicamente avanzada, se deja de producir o se produce en menor cantidad la eritropoyetina, y el paciente con enfermedad renal crónica tiene anemia secundaria a su problema. Doctor Leonel Los Liviano, rusos llegaron a usar EPO en competencias olímpicas. Claro. Para aumentar- Lance Armstrong fue... pregunta a alguien si las células madre, nos preguntó en una sala de diálisis, me llamó alguien, me dijo, mire, los médicos de células madre pueden hacer algo por nosotros. No, ¿verdad? Bueno, doctor, mire, la realidad, Me refiero a dializado, ¿verdad? no, la realidad, doctor, que el riñón, solamente en los túbulos y en otras cosas, tiene una cantidad de células diferentes, que es difícil que uno colocándole células madre pueda lograr convertir esa célula madre en todos los tipos celulares diferentes que tiene el riñón. Entonces, en este caso específico, un paciente que esté en diálisis, es muy difícil que uno lo saque con Está célula bien. madre. Doctor, dicen por ahí que órgano que no se ejercita se atrofia. Correcto. Y hay algo que recientemente escuchamos y es retardar la mayor cantidad de tiempo la diálisis, porque si le queda alguna poca función renal,
la diálisis entonces ya la anula. ¿Eso es verdad o puede que no? No, él sigue orinando. ¿Perdón? Que él sigue orinando a pesar de que está en diálisis. Y mantiene abiertos los conductos porque el problema grande es... Pero cuando- no termina de No. inutilizar el riñón. Ahí está Silvano. Con tiempo, lamentablemente, sí se sigue perdiendo la función renal en diálisis. Si le Hacemos lo queda posible. algo, lo termina de... Si tiene función residual cuando está en diálisis mínimamente, eso con tiempo, lamentablemente, se va perdiendo. Sí. Uno de los problemas cuando no orina es que se van a tapar los conductos. Cuando tú le pongas el trasplante, ¿por dónde va a orinar? No, se trasplanta todo. Se trasplanta el riñón, la vena, la arteria y el uréter, que es el tubito que conecta. Y la uretra también. Y la no, la uretra no, No. el uréter. Lo que nunca he entendido, digo, no he entendido, no lo he asimilado, es la diálisis peritoneal. Doctor, Es una modalidad, es mucho más económica. Aquí estamos tratando de impulsarla por ese mismo pero motivo. ¿cuál es la fisiopatología? ¿Cómo funciona eso? El peritoneo. Los órganos abdominales están envueltos en una membrana que se llama peritoneo, que es muy rica en vasos capilares. Entonces le Y infundimos... está tan irrigada que puede funcionar como una membrana, como un filtro que absorbe, y hay un intercambio. Hay ahí. un intercambio, le infundimos una solución en la barriga a través de un catéter que es rica en glucosa, en dextrosa, que va a crear un gradiente de concentración, y ese azúcar que le estamos inyectando va a jalar de la sangre del paciente a través de esos vasos capilares en la membrana peritoneal todos los desechos, básicamente parecido a la hemodiálisis, la urea, la creatinina, el fósforo, el potasio y esas cosas. Y es muy práctico. Tú estás acostado en tu casa, tienes el catéter ahí, conecta Sí, una es fácil, solución. pero- Se realiza en la casa Pero y pensando automático con una cicladora, una máquina que lo En lo realiza por usted. específico que es un riñón, pensar que un peritoneo hace el trabajo de un riñón, ¿Y por qué este es difícil? qué sé yo. No, lo que pasa, doctor, que Ese peritoneo ignorancia. tiene más de 1 metro cuadrado, el Claro, peritoneo. muchísimo. y no solamente es que no hace la función del riñón, lo que ayuda es a eliminar las toxinas que son acumuladas por la deficiencia del riñón. Básicamente, o sea, disminuye la creatinina, el fósforo. todo ¿Cuándo lo que ese te- paciente no es candidato al trasplante? Eso en Estados Unidos no está estandarizado, aquí tampoco. Va a depender de a qué grupo trasplantólogo usted llegue, pero básicamente un paciente que tiene una edad avanzada ya no le quieren dar un riñón, prefieren darle el riñón a una persona joven que lo va a usar por mucho tiempo. Un paciente que tenga un cáncer activo no es candidato a trasplante. Un paciente que tenga una diabetes, una hipertensión muy descontrolada, un paciente ya yendo al plano psicológico que no se tome sus medicinas, por ejemplo, tampoco le dan un trasplante. Hay O aquel muchísimas con graves problemas económicos que no pueda. que no pueda costear el procedimiento del trasplante o O lo que más sigue, importante, las también. medicinas inmunosupresoras que siguen después, Claro. que son bastante costosas. El doctor Hanna y yo tenemos un interés muy especial en el tema que se vino a tratar, que es longevidad y terapia celular, que es No, una cosa- longevidad ya conseguimos. Sí, Más, de hecho, doctor, claro, más, de más. hecho. Uno es agayú. Doctor, usted sabe que yo tengo el privilegio que yo comencé a venir a este programa con el pelo más o menos negro y se me ha ido Sí, poniendo sí. blanco. Yo no te conocía cuando entraste. Entonces, y yo dije hace aproximadamente aquí, qué sé yo, 12 años, algo así, que la vejez era una enfermedad y que eventualmente con el tiempo íbamos a poder curarla. De hecho, no ha llegado el tiempo porque yo he ido envejeciendo, ¿verdad? O sea, el tiempo de curar la vejez todavía no ha llegado. Sin embargo, se han hecho muchísimos estudios muy interesantes en un sitio que se llama Salk Institute, que está en San Diego, por el doctor Ispizúa, Juan Carlos Ispizúa, que es de origen español. Él es químico con un doctorado y un postdoctorado en biología molecular. Entonces, él es uno de los directores del área de genética del instituto. Y ellos están haciendo unos estudios muy interesantes en ratas y otros animales. Y ellos han logrado prolongar la vida de esos roedores en 40 veces. Pero eso quiere decir que ya lo están aplicando en humanos o que vamos a tener más ratones ahora. No, lo que quiere decir es que estamos llegando al conocimiento para aplicarlos en humanos. 40 veces. 40 veces. Sí, pero eso hay que comenzarlo temprano.
Tú no me puedes decir No. a los 65 años, No, yo doctor. quiero prolongar mi vida después que bebí, fumé, hice todo lo de No, sol. lo que se está viendo, doctor, lo que se está viendo es que inclusive, aparentemente, se va a lograr rejuvenecer a la persona. ¿Qué? Se va a lograr rejuvenecer a la persona. ¿Detener el envejecimiento o echar para atrás? Echarlo para atrás. Sí, doctor. Doctor. Sí, se está viendo eso. Hable, Bueno, hable, pero si doctor. usted habla Pero de yo Esto no es estoy urgente, diciendo... esto es Doctor, urgente. doctor, Entonces, si usted es habla de que importante. ya Óigame. se está logrando en animales 40 veces su vida normal. Correctamente. Entonces usted, un hombre de 65 años que le den el doble tiene mucho. Tiene 130. Tiene 130. Lo va a rebajar como a 25 más o menos. Bueno, fíjate lo que sucede. En este momento estamos en el plano un poco de la ¿Quién es que está especulación. trabajando en eso? Eso está trabajando, mire, todas las compañías importantes del mundo millonarias, yo le voy a poner Google, tiene dedicado millones y millones de dólares en eso. Hay una universidad que se llama Singularity University, que ahora es uno de los centros de pensamiento más grandes que prolongar hay. la vida y otra cosa es darle para atrás. Sí, lo que sucede, doctor, es que cuando uno tiene fiebre y uno cura lo que produce la fiebre desaparece. Desde mi humilde punto de vista, yo puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo pienso y lo siento como un hecho, es que lo del envejecimiento es simplemente como la fiebre, es la manifestación de algo que no está bien y que debemos corregir. Pero el envejecimiento fisiológico. Eso es fisiológico. No, eso es lo que se cree, doctor. Eso es lo que se cree. Entonces, ¿usted cree que la vejez es una enfermedad? Yo sí, ¿Eh? yo sí. Doctor, son tres cosas. Detener el proceso de envejecimiento. Correcto. Otra cosa es prolongar la vida y otra cosa es revertir el proceso. Eso es difícil. Muy difícil. Porque Desde el punto de vista del conocimiento usted actual. tiene que darle a órganos Doctor, mayor. ¿usted pensaba en algún momento montarse en un carro eléctrico? ¿Usted pensaba Pero tener esa no es la comparación, ¿Usted doctor. pensaba tener un celular que tuviera más capacidad que la computadora que usted tenía en su consultorio? Pero se le puede aplicar No, yo lo aquello que- de todo lo que el yo lo- hombre se imagina es posible. Yo creo que sí, doctor. La mayor parte de lo que el hombre es capaz de imaginarse lo puede crear. Bueno, Lo que doctora, pasa, el entendimiento que se está teniendo de la biología molecular y de la genética es totalmente diferente a lo que conocíamos, no diferente, sino más profundo a lo que antes yo creo que el sospechábamos. doctor Hanny y yo vamos para su consultorio. No, pues yo no estoy diciendo que yo estoy haciendo eso, doctor. Que es otra cosa muy diferente. Yo estoy diciendo lo que yo siento y estoy Que es posible. intentando predecir que va a ocurrir en el futuro. Yo no estoy diciendo que yo estoy haciendo eso. Este porque proceso que usted yo, está yo me hablando estoy poniendo más tiene viejo. que ver con células madre, doctor. No, doctor, Es otra cosa. la terapia celular puede ayudar en algunas cosas, o sea, las células pueden ayudar, pero el control del envejecimiento va a tener mucho que ver con cómo nosotros logramos inducir algunas cosas en los paragenes y también con el advenimiento que tenemos del RNA mensajero y otras cosas que hay por ahí que son muy interesantes, doctor. Maneja los telómeros también. Sí, lo que pasa es que antes nosotros pensábamos que exclusivamente la medición del telómero era lo que nos daba la edad biológica. Sin embargo, entendemos ya que hay otras cosas también, independientemente del telómero, que nos pueden hablar de la edad biológica del paciente. Y son un cúmulo de Mira, hormonas sí, y sustancias que no sé podemos si en medir. Santiago, pero aquí en la capital hay 5 o 6 centros donde tú vas y te ponen una infusión endovenosa que tiene vitamina B12, vitamina C y un poco de proteína y con eso cambian tu vida. ¿Hasta dónde llega eso, la verdad? Doctor, lo real es que esos sueritos ayudan, lo que no van a impedir ni a retrasar el envejecimiento. Algunos de los sueros disminuyen inclusive la inflamación sistémica. Y, Si la tienes. Si la tiene. Otra cosa que hacen es que la vitamina, todas, usted sabe que son interesantes para los procesos metabólicos y realmente ayudan. No es que yo voy a mantener, porque lo que se hace ahora con el asunto del anti-aging o el envejecimiento fisiológico es que lo que se trata es que a la medida que la persona vaya envejeciendo, envejezca con menos enfermedades.
que es la que Bueno, ya eso se logró. Sí, se está logrando y eso es lo que se hace ahora. Sin embargo, lo que yo estoy hablando que viene en el futuro, doctor, y si usted dura 5 años más vivo, que yo espero en Dios que sí, que usted va a durar más de ahí, usted verá cosas impresionantes que van a venir ahora, Mira, pronto. En estos días me encontré con una persona que me dijo, hola profesor, ¿cómo usted está? Digo yo, no, muy bien, gracias. ¿Usted no se acuerda de mí? No tengo idea quién tú eres. Mira, yo soy médico, soy radiólogo ahora. Y usted nos dio una introducción a la inmunología antes de comenzar con la reumatología. Y cuando terminó, usted dijo, llegará el día, y eso se lo recordó él, no yo, que no podremos comprar un pedazo de pan sin saber si tiene gluten o no tiene gluten. Sí. Pero mientras tanto decía, ese tipo está loco, oye lo que está hablando de anticuerpos y de pendejadas. Sí, pero todo eso, doctor, es tan interesante. Por ejemplo, lo que se está manejando ahora para tratar de tener un envejecimiento fisiológico tiene varios renglones que van de la disminución del estrés, el ejercicio, la buena alimentación, La genética. dormir adecuadamente, que lo que se recomienda realmente es que la persona duerma por lo menos 8 horas en el día. El que logre eso está logrando algo bueno y debería hacerlo sin tener remordimiento, porque el problema de nosotros es que cuando dormimos 8 horas nos sentimos mal porque dormimos demasiado. Entonces eso no debería suceder. Eso no debería suceder. Nosotros tenemos que dormir nuestras 8 horas tranquilitos y sentirnos orgullosos de haberla dormido. Y la siesta vuelve a estar de moda. No sé si la siesta, pero porque eso está complicado. Nosotros teníamos un amigo que hacía eso, decía, ¿a qué hora tú te levantas? Dice, cuando se me abren los ojos. ¿Y a qué hora tú te acuestas? Dice, cuando se me cierran los ojos. No, yo Sí, tengo pero yo quería costumbre. dar un saltito para atrás porque se queda una pregunta que se la teníamos al doctor Sí. Silvano, que es, doctor, Nefrólogo. si se ha logrado una perfección en la máquina que hace la diálisis, que bien es específica, se sustituyen los elementos que puede absorber. La pregunta es, ¿por qué generalmente el tiempo promedio de una diálisis es entre 5 y 10 años? ¿Y por qué eso ya no se logra que haga la función de riñón todo el tiempo, como el médico amigo que usa 22 años? La mortalidad de un paciente en diálisis es igual a la mortalidad de un paciente con cáncer pulmonar estadio 4, 20% anual. ¿Qué dijo William? Igual a la mortalidad de un paciente con carcinoma pulmonar en su último estadio. ¿Qué pasa? Que por más moderno y más perfeccionada que esté la técnica de diálisis, el paciente solo está conectado a la máquina un promedio de 9 a 12 horas a la semana. Entonces, aunque sea un procedimiento que se ha ido perfeccionando, nosotros tenemos los riñones 24/7, pero el paciente que está en diálisis solamente tiene 9 o 12 horas a la semana. Entonces, es un problema de tiempo, disponibilidad. Silvano, por un tiempo se creyó que el reuso del filtro hacía la gran diferencia, no solamente en lo económico. No solamente en lo económico, se decía que el filtro tenía células propias de la persona y cada vez que mientras más lo reusaba era mejor. Ya antes se creía eso, disminuía la antigenicidad, la creación de anticuerpos. Cada filtro nuevo viene con una cubierta, algunos de poliuterano y demás. Y antes se practicaba reusar el filtro con el mismo paciente, obviamente. Siempre con el mismo paciente. Pero ya no el paciente que tenía VIH tenía su propio filtro. Señores, para poder tener un resultado de una conversación difícil de lograr otra vez, doctor, el doctor Hanna dice, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Tiene un costo y en diálisis hay, yo no digo mafia, pero hay algo que preocupa a uno, que es lo de Fresenium, los filtros, el costo, el reuso, el qué sé yo qué. Y en el rejuvenecimiento, en lo que hemos hablado, el porcentaje de negocio que hay es alto en las dos cosas. Bueno, dile tú primero. La estadística, aquí no llevamos mucha estadística, la de Estados Unidos, del presupuesto federal del año pasado, el 1% se fue en pacientes en diálisis. Del presupuesto de Medicare, el 6% se fue en pacientes de diálisis. O sea que básicamente es uno de los costos más importantes del presupuesto federal norteamericano. De salud. Y obviamente en intermedio hay compañías que sacan sus beneficios. Claro. Allá hay básicamente, como usted bien mencionó, dos compañías que se encargan de
de dializar a todos los pacientes, solamente 2. Entonces, si tenemos 2 compañías utilizando el 1% del presupuesto federal, debe haber un buen margen de ganancia ahí. Leonel, hay un problema y es que el rico busca invertir todo su dinero en vivir más tiempo y en mejor calidad de vida. Sí. Pero ese mismo rico que tiene que ver con el mercado, a veces invierte en el control natal para que no haya tanta gente. Esa situación ambivalente, ¿cómo tú la juzgas? Bueno, realmente la inversión... Estoy claro, ¿verdad? Sí, cómo no. La inversión en la gente, cualquier inversión que uno pueda hacer para vivir mejor, con más salud, con más fuerza, con más vigor, con más energía, con más lucidez, es una inversión que vale la pena. Sin ningún recato ahí, ¿verdad? O sea, si yo voy a ser... No hay delito alguno en eso. No, si yo voy a ser más inteligente, más funcional, más capaz, yo, si tengo que invertir dinero, yo lo voy a invertir en eso, porque eso me va a hacer a mí más productivo, más feliz, yo voy a poder disfrutar inclusive lo que tengo. Bien. Sin embargo, yo quiero decir que el 100% de todos los objetivos que uno está buscando en ese sentido de cosas no se consiguen siempre. Y en la medicina, al igual que en todo, ocurre que hay gente buena y gente mala. O sea, un médico que haga cosas mal hechas no quiere decir que sea porque es médico, es porque una persona mala que se convirtió en médico. Entonces, eso ocurre en todo lo que nosotros hacemos, en la televisión, en el abogado, el ingeniero, en todo eso hay gente que hace cosas que no debe hacer. Aprovecha de eso. Doctor, la diálisis puede ser sustituida por el trasplante. Cuando se trasplanta a un paciente, ¿le restaura todo lo que anteriormente tenía o ya es un paciente con limitaciones? No, el riñón trasplantado devuelve todas las funciones que tenía el riñón nativo del paciente. Y le quita el problema de diálisis, 3 días y esa cosa. Exactamente. Pero, si el trasplante es exitoso, obviamente. Pero fisiológicamente... Claro. Sí, todas las funciones del riñón se recuperan. ¿Y ese hombre no va a limitar su vida por ser trasplantado? Sí, tiene que tener cuidado porque va a tener que tomar unos medicamentos para no rechazar el riñón. Como dijo el doctor Liriano anteriormente, tiene algo adentro de su cuerpo que no pertenece a él. Y el sistema inmune del doctor Hanna va a tratar de atacar ese riñón. Entonces tiene que tomar unas cuantas medicinas para que su sistema inmune se calme un poquito y no rechace de por ese riñón. vida. Y el que está tomando esas medicinas tiene que tener cuidado, principalmente en tiempos de pandemia como lo que estamos ahora, porque su sistema inmune... Doctor, Yo tengo un amigo de 92 años, trasplantado hace 14 años, que juega golf todos los días. Hermoso. Eh, Ese es lo que... es una excepción, ¿eh? No. No, la vida media de un trasplante es alrededor de 10 años. Hay pacientes que duran mucho más, hay pacientes que duran mucho menos. sí. Bien. Depende de la compatibilidad. De la compatibilidad inicial. Doctor Hanna, ¿tiene algo más para ello? Hay muchas cosas que hablar. Háblame de las aguas en el sistema de diálisis. Es una inversión. Las aguas que tenemos aquí en toda parte del mundo no son aptas para dializar a un paciente. Lo primero Hay que se hace, tratarla. hay que tratarla. Todas las unidades de diálisis tienen una planta de agua que va a remover. Es muy costoso eso. Y eso es la instalación es muy costosa, el mantenimiento es muy costoso. Y ¿Y debe ser agua destilada? Más de ahí, como 3 procesos más de destilación. Le sacan el magnesio, el calcio, le sacan la sal, le sacan las bacterias, le sacan las toxinas, muchísimas cosas. Es H2O entonces. Es agua, pero es agua de diálisis que es el agua más pura que uno puede beber o fabricar o existir. Bien. ¿Te Doctor, quedas en el país? Sí, yo estoy ejerciendo en la Clínica Corominas en Santiago. Qué bueno. la Coromina se ha dejado de mencionar, pero la Coromina sigue siendo líder en Santiago. Lo dejamos aquí, doctor, lo dejamos Lo que aquí. está Lo sucediendo es que enamoramos para que se Coromina es la quede. Coromina. Santiago se está convirtiendo en la capital de la salud. Cuando en yo República quiero ir Dominicana. imágenes, voy allá. Que no se pongan bravos los capitaleños, pero no se está convirtiendo la capital Oye, de la salud del país. Cuando yo quiero imágenes con un radiólogo que sabe medicina, yo voy a la Coromina. Ah. Tengo todo allá.
y amigo de Pradel. Una parte final. Cuando se habla de terapia celular para longevidad, ¿qué podemos hacer? Lo que pasa es que... O sea, ahora mismo hay algún tipo de avance con eso que tú puedes decir, yo me voy a hacer una terapia celular para mejorar un poquito. Correcto. ¿Hasta dónde usted puede decir, sí, eso se logra? Mira, lo que sucede es que el tratamiento para un envejecimiento fisiológico no es solamente una cosa que uno le va a hacer al paciente. Tiene que hacer como un paquete donde tú vas a tener terapia de sustitutivo hormonal, tú vas a tener el uso de algunos péptidos, tú vas a tener una dieta correcta, un poco de ejercicio y quizás podamos hacerte alguna infusión de exosoma. Y una ocupación interesante también. Correctamente. Correctamente. O sea, si a ti te dicen, ven que yo te voy a poner este chin de cosas, que te voy a poner joven, eso no es correcto. Lo que es un paquete que te va a ayudar a tener un envejecimiento fisiológico. Por ejemplo, yo soy una gente, yo tengo 59 años y a mí no me duele ni una uña. Yo no tomo pastillas para la presión, yo no tomo pastillas para el colesterol, yo no tomo pastillas para nada. O sea, Eso es que Liriano te puso células madre. Sí, me han puesto 2 o 3 veces, doctor. Bien. Silvano Rodríguez, nefrólogo de la clínica Corominas, y el doctor Leonel Liriano, médico internista intensivista del grupo. No, yo tengo un consultorio en la Unión Médica y otro en el Centro Médico Cibao, pero yo hice un pequeño centro mío que usted no me ha ido a visitar, doctor. ¿Dónde está ese centro? En los Jardines Metropolitanos, pero una cosita chiquita ahí. Pero tú vas todos los días. Every day. Para los docentes. Gracias, doctores. Muy amable. Gracias por la invitación.